Temas importantes y relevantes en Ruta cada mañana. Esta mañana, como le hemos anunciado desde el arranque del programa, tenemos aquí en vivo con nosotros en el estudio de Nueva Vida 97.7 a un amigo de mucho tiempo que actualmente preside la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Él es el presidente internacional, son más de 6,000 iglesias a nivel del mundo. Wow. En Puerto Rico casi 600. Siempre ha sido una organización que ha bendecido al país, una organización que con sus múltiples iglesias y recursos ha estado, ¿verdad?, bendiciendo este país. Tienen la colega Radio Triunfo, tienen Teletriunfo, el canal de televisión. Y hoy para mí es un privilegio tener a ese amigo, William Hernández, esta mañana aquí. Gracias, Mato. Dios le bendiga a toda la audiencia que nos sintoniza en esta hermosa mañana. Para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí en estas facilidades. Había visitado las facilidades anteriores, pero no esta. Y realmente están muy cómodas, muy bonitas. Los felicito. Estamos aquí con distanciamiento social. Tenemos los 6 pies entre uno y otro. Ajá, así mismo. William, me parece bien interesante el tema que discutimos contigo esta mañana, la importancia, el rol de la iglesia en tiempos de pandemia. Dirigiendo más de 6,000 iglesias en el mundo, ¿qué nos puedes aportar en esa aportación que hace la iglesia en una situación inesperada como esta, que yo creo que somos la primera generación que vive una pandemia? Eso es correcto, Mato. Fíjate, déjame dar un trasfondo para poder sintonizarnos en la actualidad. Dios me permitió ser presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas y en un momento dado me reuní con uno de los representantes del gobierno de Inglaterra. Ellos habían llegado a Puerto Rico porque querían saber qué estaba pasando en Puerto Rico, que había tanta prosperidad y un avance en la industria manufacturera farmacéutica. Y tuve esa conversación con él porque ellos vean a Puerto Rico como la estrella que brillaba en el Caribe. O sea, era Irlanda, Singapur, todos miraban a Puerto Rico como esa estrella. ¿Cómo podemos imitarla? Pégate un poquito más el micrófono, háblalo un poquito más hacia ti para escucharte más clarito. Muy bien. Y en ese diálogo pues pude explicar y el dialogar con él. Pero fíjese que a través de los años hemos visto cómo ha ido mermando y al punto que de casi desaparecer esa ventaja que tenía Puerto Rico, al punto que en el 2008 tuvimos la gran caída en la economía. Ahí empezó el debacle económico de Puerto Rico hasta el día de hoy, que no se ha podido levantar. Luego vino lo que se llama la Junta de Fiscal de Estados Unidos, porque había una crisis total económica. Y en ese proceso luego viene el huracán María, viene el problema que tuvimos en el verano pasado, vinieron los terremotos y ahora la pandemia. Si tú te imaginas, todo lo físico y todo lo material ha ido desapareciendo, pero a medida que ha ido desapareciendo todo eso físico y material, el pueblo también ha ido decayendo en lo emocional. Y la Biblia dice que Dios lo que desea, que el Dios de paz os prospere en todo, alma, cuerpo y espíritu. Que os santifique en esa área. O sea, que Dios espera que nosotros seamos bendecidos en todas esas áreas. Pero si tú ves el pueblo de Puerto Rico ahora mismo, o sea, material y físicamente está destruido desde la perspectiva, ¿verdad?, de lo que ha pasado. Segundo, emocionalmente, la depresión, la aflicción, el estrés ha sobrecogido al pueblo, al punto que los suicidios han aumentado, los problemas mentales en el pueblo sigue también creciendo. O sea, que tenemos un pueblo enfermo. ¿Qué es lo que nos falta? O sea, está lo físico, está el cuerpo, está lo emocional afectado, lo que nos queda es lo espiritual. O sea, y lo espiritual, las circunstancias que nos rodean no pueden afectarlo, porque eso le corresponde a Dios. Y Dios está por encima de toda circunstancia o situación que pueda estar pasando en cualquier lugar. Por tanto, la iglesia como representante de Dios, que tiene el poder del Espíritu Santo, está en este momento en la época más precisa para proveer eso que el gobierno no puede dar, que las instituciones culturales ni sociales pueden proveer, solamente la iglesia. Exacto. Por eso la iglesia está en pie y debe estar abierta. Wow. Poderoso lo que estás compartiendo esta mañana. En el caso de la organización que diriges, me estabas compartiendo que ya las iglesias están abiertas con el debido protocolo. ¿Qué nos puedes compartir en esa dirección? Porque hubo un grupo de iglesias importantes agrupadas en la FRAPE que por un tiempo estuvieron cerradas. Tengo entendido que algunas pueden quedar todavía cerradas a nivel conciliar. En el caso de ustedes ya están operando.
Es correcto. Fíjate, desde el 13 de marzo, Mato, yo envié un comunicado, un video que lo circulé, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero, donde enfatizaba la importancia de mantenernos en casa. Que el hecho de que cerráramos la iglesia no iba en contra de nuestras creencias y convicciones, sino era un momento de velar por la salud de nuestros feligreses. O sea, era importante que ante la amenaza de algo desconocido, no podíamos nosotros simplemente seguir haciendo la rutina, porque sabíamos que había algo que teníamos que velar y cuidar por nuestra gente. Por tanto, comenzamos a trabajar, el compañero Manuel Fuentes Valentín, que es el obispo a nivel regional, junto con un grupo de trabajos de profesionales de la salud, comenzaron a desarrollar junto a nosotros también un protocolo, lo cual no tan solo se envió a Puerto Rico, sino que se envió al mundo entero. O sea, un protocolo a seguir en caso, ¿verdad?, de la pandemia, qué hacer, qué no hacer. Y luego en la reapertura también enviamos, o sea, qué proceso se iba a seguir, y es lo que hemos nosotros estado haciendo. O sea, en el caso de Puerto Rico, de acuerdo, siguiendo siempre las decisiones gubernamentales, porque yo creo que la iglesia es una institución de ley y orden y se mantiene siguiendo, ¿verdad?, esas instrucciones para protección del pueblo. Eso no quita nuestra fe, eso no quita nuestras convicciones, sino que al contrario, el pueblo cristiano es ejemplo de seguir las normas para mantener esa seguridad y esa paz en el pueblo. Así que hemos hecho procesos en todo, tanto en la oficina central, Mato, como en la iglesia. Por ejemplo, en la oficina central hay un protocolo estricto donde el departamento, cada cual tiene su responsabilidad, de los supervisores, el personal de recursos humanos, para asegurarnos de que todo el mundo sigue el proceso establecido en ley. ¿Le parece o siente que en efecto en estos días, en esta situación que vive el mundo, pero en específico la isla, la iglesia está de hecho logrando suplir la necesidad espiritual y emocional que la gente necesita? Yo creo que en este momento es cuando la iglesia está llevando a cabo una labor enorme a través de los medios sociales, redes sociales, ante la limitación, ante el obstáculo que tenemos físico. La iglesia se ha reinventado y eso está bueno. O sea, yo me gozo cuando veo que personas que quizás en su iglesia podían tener 50, 60, hoy a través de las redes tienen gente conectada, 100 y 200. Eso te dice que la gente está escuchando, y lo importante es que el mensaje del evangelio siga su curso. Esa es la responsabilidad de la iglesia. No es mucho protagonismo y mucha facilidad. Eso es bueno si llega, y es bueno tenerlo, pero en este momento, ¿de qué nos sirve las facilidades? ¿De qué nos sirve el tener una buena apariencia y una buena, ¿verdad?, personalidad? Lo importante siempre aquí es enfatizar que el evangelio de Jesucristo no hay quien lo detenga. Por eso el apóstol Pablo decía: oren por mí para que el evangelio corra, no se detenga. ¿Cómo está corriendo el evangelio? A través de las redes. O sea, me asombro del avance que está teniendo la iglesia y lo que está supliendo, no solamente espiritualmente, sino también la iglesia se ha tirado a la calle a ayudar, a proveer. O sea, nosotros personalmente, yo sé que las iglesias todas la están haciendo. En nuestro caso, nosotros hemos, vanes que llegan de alimentación del gobierno federal, la hemos puesto a disposición de las iglesias, y hay gente necesitada. Cuando llega esa canasta, esa cajita, usted ve la alegría en las personas, porque realmente hay necesidad. Hernández, a mí me consta que ustedes son bien pro niñez, lo he visto en diferentes eventos, actividades y lugares que nos invitan. ¿Cómo está trabajando en este tiempo? ¿Verdad? Que los niños se están quedando en casita, hay padres que no se atreven a llevarlos todavía. ¿Cómo ustedes lo están trabajando? Bueno, nosotros estamos limitando, o sea, los niños van a las iglesias con sus padres, se mantienen con sus padres para poder evitar, ¿verdad?, cualquier tipo de riesgo hacia la niñez. Sí hemos puesto a la disposición de la iglesia clases virtuales para que sean usados en los hogares. Ya que sabemos que no pueden asistir al templo. Por tanto, nosotros en cuestión de un periodo récord desarrollamos unas clases y las convertimos en virtuales con su PowerPoint y todo, para que tuvieran acceso, para que pudieran enseñar a los niños. Si no pueden ir al templo, pero sus padres tienen a su disposición ese material para que sí puedan seguir educando a nuestros niños y trabajando con ellos. Okay. Te pregunto, William, en este caso de esta pandemia, que obviamente pues no habíamos experimentado una y que no sabíamos qué hacer al principio, todos estábamos confusos, todos teníamos
un montón de preguntas, ha traído como que un factor sorpresa en cómo la iglesia organizada responde no solamente al aspecto del reclamo del gobierno y las autoridades de cómo se maneja, sino que en la reapertura pues tenemos unas limitaciones de bregar con un temor ya infundado en los feligreses de cuándo llegan. Por lo menos hasta ahora, mes y medio que prácticamente tiene la reapertura, mediados de mayo, finales de mayo de este año, el nivel de asistencia que por lo menos yo tengo reportado, tomando en consideración iglesias de las algunas grandes que tenemos en Puerto Rico, algunas medianas y pequeñas, es que más o menos un 25, un 30% de las personas está asistiendo, más o menos. No sé si ustedes tienen una data diferente en términos de poder animar a la gente a que gane confianza y venga presencialmente a la iglesia. Nos va a tomar más tiempo eso porque todavía noto un temor bastante significativo en la gente y pienso como cualquiera, la gente se quedará con este miedo y nunca más regresará, se acostumbrará a lo virtual y nunca tendremos las iglesias como en algún momento antes de la pandemia las teníamos. ¿Tú vas a decir algo, Fernando? No, en línea con eso, de hecho, pues, también quería añadir si le parece que la iglesia virtual pudiéramos considerarla como un ala oficial de la iglesia, una nueva realidad que se va a quedar. Ok, primero, el sistema gubernamental está diseñado para evitar que haya grandes cantidades de personas en la iglesia. Eso es un diseño de facto. Uh-huh. Y en base a eso, pues las iglesias han ido en esa transición acomodando un 25, un 50% y seguirán hasta donde puedan llegar. Sí he notado el temor en la gente. He notado el temor. Y esto va a tomar tiempo. Esto va a ser una transición y la gente debe entender que esta pandemia tú no vas a hacer con los dedos así, va a desaparecer. O sea, esto vino para durar un tiempo y tenemos que manejar esta situación. No dejar que la pandemia nos maneje a nosotros, sino nosotros establecer los procesos para poder controlar la gente para que no se contamine, no se propague. Pero mire, yo voy a mi iglesia, por ejemplo, yo felicito a mi pastora José Vicente y su esposa Yesenia, que han establecido un proceso tan rígido para que la gente que llegue tan pronto llegue primero, o sea, te tienen que los zapatos ahí tú tienes que limpiártelos, hay un personal para cogerte la temperatura y la anotan y hay para el desinfectante y todo, o sea, y luego me asombré cuando yo llegué al lugar, ahí está su silla, pastor, su esposa, un retrato también en la silla. Tremendo. Y ya nos mantenemos ya con esa separación, un orden, una disciplina. Y va a tomar tiempo en lo que la gente se pone cómoda. Con respecto a la pregunta del compañero, esto vino para quedarse. O sea, hay muchas iglesias, yo tengo una iglesia que nosotros íbamos a celebrar una actividad que tuvimos que cancelar, de acuerdo a lo que me han dicho en Colorado, Denver, Colorado. Y nos dicen que ellos con esta pandemia no van a volver a abrir, ellos se van a quedar virtual. Y ahí hay algunas iglesias que quizás están tomando esa decisión porque están teniendo un éxito en audiencia y todo está marchando de acuerdo como ellos esperan. Pero va a haber, yo creo que va a ser algo que va a ir a la par. Siempre la presencia corporal va a ser necesaria, los hermanos congregarse para adorar y alabar al Señor. Uh-huh. ¿No van a abrir, a ver si entendí, durante la pandemia hasta que esto pase o es definitivo? Bueno, la iglesia que Sí. mencioné, para la información que recibí es que básicamente ellos van a cerrar y simplemente se van a quedar virtual. Okay. Fue lo que, ¿verdad? La información que recibí al Okay. respecto. El país, dijiste algo al principio, hace un ratito, que es una verdad bien, bien poderosa. El ser humano necesita un elemento espiritual que solamente por diseño Dios le proveyó a la iglesia que fundó Jesús proveer, que es esa necesidad de saciar el hambre espiritual, de traer paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente Cristo nos da. Pero la iglesia es la embajadora de ese mensaje. La iglesia es la que porta no solamente ese mensaje, sino que también en ella, en la iglesia, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, que nos constituimos iglesia, somos el depósito de Dios, por decirlo de esa manera, para infundir, para dar, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo allí en el templo de la Hermosa, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Uh-huh. En el nombre de Jesús, levántate. O sea, eso lo tiene la iglesia. Piensas que inequívocamente
seguiremos en crecimiento proveyendo esa necesidad primaria en la necesidad que tiene este pueblo, que los gobernantes no podrán, los legisladores no podrán, los empresarios no podrán, solamente la iglesia. ¿Piensas, estás optimista de que vamos a seguir supliendo y vamos a estar vigentes en la mente, en el corazón de este pueblo para darles ese alimento espiritual? Yo creo que este es el momento de la iglesia. Yo creo que a Dios no se le sale nada fuera de control. Dios tiene un plan y esto que está ocurriendo es plan de Dios. ¿Quieren reconocerlo o no? Dios lo ha provisto y es el momento en que la iglesia tiene que sacar provecho. Fíjense que cuando Dios creó al hombre, hizo el barro, le dio forma, era algo inerte. Luego le inyecta su espíritu y en el momento que el espíritu toca el cuerpo es que se forma el alma viviente. O sea que lo más importante en el hombre es el espíritu. Y el espíritu de aquel hombre natural que no conoce a Jesucristo está muerto. Por tanto, hay sentimientos, hay emociones, hay ideas, hay intelecto, pero no tiene lo esencial. Y la iglesia tiene que asegurarse de a través de la palabra y de la verdad, que ese espíritu sea vivificado. O sea, que la persona nazca de nuevo y la única forma que pueda nacer de nuevo es a través del Evangelio de Jesucristo. La iglesia tiene un rol importante. Hoy la gente está deprimida, está ansiosa, está afligida, buscando alternativas, creen que los gobiernos pueden darle y hay peleas ahí en cuanto a quién es el mejor gobierno, partido político. Ninguno. O sea, ningún político te va a dar la paz, ningún político te va a proveer de una solución, una alternativa para lo que estamos viviendo. O sea, lo que hoy está ocurriendo está en el plan de Dios para que la iglesia entienda que nos queda poco tiempo sobre esta tierra y que tenemos que trabajar diligentemente. Mi oración constante, ya que tengo responsabilidades más de 6,000 iglesias en el mundo entero, el continente, tengo la región de Europa, de Asia, de África, el cono sur. O sea, mi oración es: Señor, envía obreros a la mies. Porque hay mucho, el trabajo es mucho y hay tanta necesidad. Y estas puertas que se han abierto a través de las redes, del internet, esto es una puerta que Dios ha provisto milagrosamente para que podamos llevar la palabra del Señor. Yo los felicito a ustedes por esto. O sea, estos medios están haciendo la diferencia. O sea, donde yo no puedo ir, este medio llega. Así que vamos a apoyarnos unos a los otros. Y creo que la iglesia está en el mejor momento. Vamos a aprovechar, vamos a motivar a nuestra gente que pierdan ese temor. Mis reflexiones, yo doy pláticas de por las mañanas en otras emisoras de la hermana. Y sí, la colega Triunfo, al lado de ustedes. La puedes mencionar. Amén. Aquí se puede. 96.9. O sea, y mi énfasis es, o sea, ¿cómo podemos sobreponer este temor? ¿Cómo podemos mantener nuestra confianza en el Dios que tiene control de todo esto? Dios, o sea, a Dios nadie le ha podido, como decimos por ahí, robar los dulces. O sea, Dios está en control, Dios tiene un plan. Y como dice Jeremías 29:11, el plan de Dios para nosotros es bueno. Lo que hay que mantener esa confianza, dice Isaías 26:13, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tú perseveras, esté en paz, que Dios tiene un plan para ti. Esta pandemia, pudiéramos decir que en efecto es una señal de los últimos tiempos. Yo lo creo, yo estoy seguro que es parte de todos estos eventos. Recuerda que, o sea, los tiempos finales tienen, hay gente que sabe de escatología, yo no puedo decir que yo sé mucho, pero, o sea, lo que creo es que la iglesia está en el momento donde pronto va a desaparecer, ya no cabe aquí. La gente, por eso es que usted ve que todo se levanta en contra de la iglesia. Estos grupos opuestos obtienen prominencia, obtienen el favor del pueblo, de los políticos, y la iglesia sigue mermando. Se quieren cerrar, no quieren que canten, no quieren que se reúnan, mientras se pueden reunir por allá los bares, se pueden reunir por allá los restaurantes, pero la iglesia no tiene que estar cerrada. O sea, ya la iglesia como que no cabe en este mundo que estamos viviendo. Y es que pronto va a ser levantada la iglesia. Viene el momento donde la iglesia desaparece y luego, ¿verdad?, empiezan los tiempos realmente difíciles y el tiempo del fin más adelante. En el caso de ustedes, ¿han visto que ha disminuido la asistencia en ciertas áreas? Porque son 6,000 iglesias, ¿no? En donde, que usted sepa, ha disminuido más la asistencia.
Bueno, es que en la mayoría de los países se ha cerrado prácticamente y se ha tenido que ir virtual y muchos de ellos todavía no han vuelto. Tenemos países bien afectados como es Bolivia, Italia en un momento dado completamente cerrado, España. O sea que hemos tenido lugares que han sido afectados, Puerto Rico y en Estados Unidos pues hemos estado volviendo y la gente sigue, pero ha habido una merma porque la gente tiene el temor. Exacto. Que están llegando poco a poco. Muchos se quedan por conveniencia y les recomendamos que se queden porque si son personas que están en una edad que, ¿verdad?, esto de riesgo, de alto riesgo, pues preferimos que se queden y a través de los medios virtuales puedan ser alimentados espiritualmente. O sea, tenemos que seguir un orden. Uh-huh. Excelente. William, yo te agradezco el tiempo que sacas de estar con nosotros este ratito, que la gente sepa que la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Puerto Rico ha estado en reapertura. Los templos aquí a nivel local, esos 500 y pico de templos, un domingo todos ellos ya están abiertos para el que quiera asistir a una iglesia, o hay algunos que por la razón que sea el pastor decidió también todavía estar cerradito. Si no todos, la mayoría ya están abriendo. Okay. Ya están abiertos y están dando servicio con, ¿verdad?, asistencia mínima. Otros han tenido que dar 2 servicios por la cantidad y el espacio que necesitan. Pero sí, ya la Iglesia de Dios Pentecostal, y en eso queremos felicitar al compañero Manuel Fuentes Valentín, que ha hecho un trabajo extraordinario junto al comité ejecutivo de nuestra región en proveer la información, comunicarse con los presbíteros. Y yo sé que muchas iglesias hermanas también lo han hecho. O sea, estoy hablando porque es la Iglesia de Dios Pentecostal y soy parte, pero yo estoy seguro que hay iglesias hermanas que están haciendo un trabajo excelente en esta reapertura. Uh-huh. Es bueno bien que la gobernadora, no solamente yo creo que por la parte política, ahora con lo del domingo, no tocó a las iglesias, y es que a mí me parece que la iglesia ha dado testimonio de seguir los protocolos. Uh-huh. Es lo contrario. Y si hay un sitio seguro para asistir, con todos los protocolos, claro, donde la posibilidad de contagio es mínima, es la iglesia. Me atrevo a decir, no porque siempre le hemos tirado la toalla y siempre hemos querido, ¿verdad?, defender la iglesia. Sin duda, cuando vemos lo que los hermanos encuentran en cada una de ellas, es un protocolo que realmente protege a todo el que va. Definitivamente. Y yo creo que, como decías hace un ratito, ha sido un ejemplo para el que mira de afuera. Hemos visto videos de todo tipo de forma en que la gente se comporta. No ha habido uno solo, y Puerto Rico tiene más de 10,000 iglesias evangélicas. Que pudiese ser que alguien no siga el protocolo y puede que veamos un video de eso en las redes. Pero sería la excepción, no la regla. La regla es el que lo está siguiendo y está protegiendo a su gente. Y en ese sentido, me siento orgulloso del pastorado del país y de las organizaciones que al pie de la letra lo han seguido y están protegiendo a su gente. Eso es correcto. Hay que felicitar al liderato cristiano de Puerto Rico, que ha mantenido un orden, una disciplina, un respeto para las leyes del gobierno. Probablemente allá afuera estaban esperando a la primera. Espérate, vamos a cachar a quien no lo está haciendo bien. Entonces se perjudican todos los demás, y es todo lo contrario. Se está dando cátedra de que verdaderamente se están siguiendo los protocolos, como usted bien dijo, siguiendo las leyes según están establecidas. Uh-huh. William, gracias por estar acá. Gracias a ti, gracias a todo el personal que me ha aceptado en esta mañana y a toda la audiencia. Claro, les bendiga. Abrazos, bendiciones.